la siguiente conferencia, de mano y autoría de Lucía Muñoz Chacón y Miguel Ángel del Valle González, pues me veo en las mismas circunstancias. Yo, en mi trasiego y en esta vida que yo llevo, un poco rara, bueno, pues se encuentran unas personas que particularmente, bueno, pues se cruzan. En el cruce, bueno, pues aportan, y sobre todo tengo que decir que ambos dos, bueno, son mis colaboradores directos en la Academia San Dionisio, son voluntarios en la biblioteca de la Academia. Les planteo trasladar el archivo de la fábrica de botellas, y van los dos y se cargaron el archivo de la fábrica de botellas, el cual actualmente forma parte del IBAGRO, el Centro de Interpretación del Vino, dirigido y coordinado por Carmelo García Barroso, el cual estamos trabajando, y a una palabra solícita siempre está. Hay una circunstancia, tienen que plantearse, Lucía, en un primer momento, el tema del TFM, un problema con las siglas, el trabajo fin de máster, y bueno, y yo en mi memoria recordaba una colección de cartas que veréis ahora, pero tiene una doble dificultad, la dificultad del 18, la letra, la paleografía, deciros que tiene una complejidad de transcripción, ¿no? Pero claro, es que las cartas aparte están escritas en inglés, pero es un inglés que no es inglés, porque es un inglés de escocés, y el escocés no es igual que el inglés, entonces tiene una complejidad altísima. Entonces ellos se involucran y se incorporan al proyecto, ¿no?, de la segunda, ¿no?, sesión o dedicación de los jóvenes investigadores, y se plantea la organización de ese fondo. No me acuerdo el número de cartas, pero son casi 300, ¿no? 250, las cuales son complementarias con un fondo que es la Fundación González Vía. Y bueno, pues os va a mostrar una cosa, igual que el tema del retoque, ¿no?, es un tema inédito. Hay buenos trabajos, ¿no?, en cuanto a la correspondencia, en cuanto a la forma de transmitirse. Por ejemplo, España con América, hay buenos trabajos, incluso hay un proyecto interesantísimo entre España y Portugal, se está incluso financiando a nivel europeo, pero no tenemos constancia de trabajo específico a nivel diplomático, paleográfico y archivístico en cuanto a estas relaciones. Las cartas tienen una doble connotación, son cartas que hablan de comercio, hablan de industria, hablan de trabajo, pero claro, no podemos discernir, se lo decía esta mañana, hemos charlado mucho, en un momento dice, ¿cómo va el negocio? No, pero aparte, mamá está enferma, o así, o ha muerto Pepito, eso es así, son las cartas. Las cartas hay que cuidarlas, y hemos tenido la suerte, y ya veréis cómo llega todo esto. Y bueno, ambos dos, yo creo que, aparte son pareja, pero una pareja yo creo que, no digo de bicetiples porque no van a cantar, pero particularmente son futuros archiveros, o son archiveros. Yo creo que el futuro no, y más en Jerez de la Frontera, donde hay una escasez total de archiveros, total. Qué suerte que tengo algunos. Bueno, entonces son archiveros. En el IBAGRO están, por ejemplo, ella está describiendo el archivo, sí, de ingeniería en este caso de la fábrica de botellas, y él está haciendo, bueno, un catálogo exhaustivo, retrospectivo de etiquetas del vino de Jerez y todo lo que caiga. Pero aparte, bueno, no sé si está por ahí Maribel. ¿Estás por ahí? No. Maribel está llevando el tema museográfico, un grupo. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar a conocer lo que es la correspondencia, a conocer mucho eso que se habla tanto, ¿no?, de la afectación del extranjero en Jerez de la Frontera. Bueno, pues particularmente vamos a verlo visualizado en un tipo documental, como son las cartas, en una colección, que es la colección Gordon, y en este caso la casualidad que está en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. De paso, a Lucía y a Miguel, ambos dos, y enhorabuena. Bien, buenas tardes. Empezar dando las gracias a Manolo por la presentación, a la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo por darnos la oportunidad de desarrollar este trabajo y de poder presentarlo aquí hoy, a todos los asistentes y muy especialmente a aquellas personas que nos han ayudado a la hora de preparar este trabajo, entre ellos Manuel Barea, también Guillermo Herrera, que nos ha ayudado con la cuestión de la fotografía, Jesús Anguita, que nos ayuda también en el tema del archivo de González Vía, y a Marta Rincón, que nos ayuda especialmente con el tema del idioma. Y ya con esto vamos adelantando una cuestión que queremos plantearos, ¿no?, que como os ha explicado Manolo, conocemos la existencia de un fondo de cartas pertenecientes a James Gordon dentro del fondo Sotomolina en el Archivo Municipal de Jerez,
Nuestra intención inicial es realizar una investigación catalográfica y en cuanto empezamos a manejar la documentación nos damos cuenta de que tenemos que pararnos, que tenemos que reflexionar y darle un enfoque diferente porque ofrecen muchas vías de investigación. Se trata de un material que es inédito en un doble sentido. Para empezar, no se ha trabajado estas cartas en concreto, y por otro lado, el tipo de fuente en sí misma se está comenzando a trabajar ahora en una fuente histórica, que es una carta privada, una carta en la que, como ha explicado ya Manolo, podemos encontrar aspectos de lo más cotidiano, de lo más familiar y personal, ligados con cuestiones económicas, que ya hemos visto en algunas transcripciones. En este sentido, venimos hoy a presentaros lo que para nosotros es el inicio de una investigación mucho más compleja, que tiene como objeto un grupo de cartas del siglo del siglo XVIII hasta el XIX. Las que nosotros hemos seleccionado para este artículo son del siglo XVIII y que presentan ciertas particularidades que también ha mencionado Manolo, que hacen de ella hacen necesario un esfuerzo a la hora de aproximarse, especialmente en cuanto a la cuestión del idioma, de la paleografía, de la particularidad, porque ya no es, como ha dicho Manolo, solo una cuestión de inglés, una cuestión de un inglés muy local y muy concreto, ¿no? Que nos ha ido dando cierta sorpresa, pero bueno, que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Pues a la hora de hablar de las cartas, sí queríamos ubicarlas cronológica y espacialmente. Sí quisiera hacer un comentario antes de empezar con esta cuestión, y es que las cartas que son objeto de estudio en este artículo, curiosamente son las primeras que hemos trabajado, y esas estaban enviadas a la ciudad de Cádiz. Luego desarrollaremos un poco más esa cuestión, entonces vamos a tocar un poco también cuál era la realidad en Cádiz a lo largo del siglo XVIII. Pero el grueso de cartas en sí mismo van destinadas a Jerez. ¿Y en Jerez qué nos encontramos a comienzo del siglo XVIII? Pues se van a desarrollar una serie de epidemias que diezman mucho a la población inicialmente, y eso hace que muchas casas queden abandonadas y de abandonadas acaben convirtiéndose en solares. Este aspecto es relevante porque se va a producir, a medida que avanza el siglo XVIII, un cambio en cuanto al modelo de producción relacionado con el vino, y tiene que ver con esta cuestión, ya que estos solares se van a reconvertir y no en viviendas, sino en centros de producción. Así vamos viendo a lo largo del XVIII que de un modelo de producción de vino mucho más local, más concreto, de pequeñas bodegas, se va a ir evolucionando cada vez más, aprovechando estos solares para la construcción de bodegas de mayor tamaño, incrementando de esta forma lo que vendría a ser la producción. Si nos centramos en la cuestión de qué nos encontramos en el mundo del vino a lo largo del XVIII, básicamente es como un enfrentamiento, especialmente a partir de la mitad del XVIII en adelante, entre gobiernos centrales que van a tratar de introducir medidas liberalizadoras para la economía, especialmente para la producción y el comercio del vino, frente a las posturas más conservadoras, más vinculadas al antiguo régimen, que vamos a encontrar en torno al mundo de los productores locales, incluso de las instituciones municipales, que se van a mover más desde el proteccionismo. En este sentido, a la hora de plantearos un contexto aquí en Jerez, hemos utilizado una serie de reales previsiones para ir mostrando la evolución de este conflicto, ¿no?, en estas partes. La primera que tenemos es la de agosto de 1756. En ella se produce la liberalización de las exportaciones de grano, de vinos y aguardientes. Esta medida en particular se centra sobre todo en el grano, y su objetivo era quitar una serie de trámites burocráticos y fiscales que pudieran agilizar así mucho más la actividad. Lo cierto es que, a pesar de que el vino y los derivados se incluyen, es en la Real Orden del 22 de junio de 1757 cuando ya se encara principalmente esa liberalización de la exportación del vino. Y ahí sí vamos a tener que se le van a quitar al vino producido en Jerez una serie de impuestos, ya bien fueran de origen real o de pertenecientes a la hacienda municipal. Estas primeras medidas son bastante bien acogidas en inicio, debido especialmente, acogidas por los sectores locales me refiero, debido especialmente a que su objetivo era fomentar un comercio regional en esta zona concretamente, de tal forma que lo que se fuera produciendo se enviase o tuviera como objetivo Cádiz como punto de distribución. Y aquí es donde vuelvo a conectar con la cuestión que les planteaba al inicio sobre Cádiz. En el siglo XVIII encontramos que Cádiz es uno de los principales centros mercantiles de toda la zona, que mucho de lo que se produce por esta zona es enviado a la ciudad de Cádiz, y que con este movimiento comercial va a ser muy común que comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, se ubiquen en la ciudad.
Ello es posiblemente lo que explica por qué una de las personas que se nombran en la documentación, Arthur Gordon, el primero de los Gordon que llega aquí a la zona de Cádiz, se ubica primero aquí en Cádiz. Y también está posiblemente vinculado con el hecho de que Jane Arthur Gordon, el destinatario de la documentación que hemos trabajado, sobrino de Arthur Gordon, se ubicara inicialmente en esta ciudad de Cádiz, aunque ya después viene para acá, para Jerez. Bueno, el tiempo avanza y el 16 de junio de 1767 se plantea una real cédula un poco más atrevida en el campo liberal, que lo que buscaba era liberalizar los precios al por mayor de ciertos productos, entre ellos el vino. Automáticamente eso tiene una respuesta de los productores locales y de las autoridades locales totalmente negativo. Llegan a plantear la necesidad de que estas medidas no se lleven a cabo, y debido a ese bloqueo que se genera, se tiene que emitir el 9 de agosto de ese mismo año otra real cédula que confirma y establece que el vino, así como otros productos gravados con el impuesto de millones, debían de quedar liberalizados en cuanto a sus precios al por mayor. La realidad que nos encontramos hasta entonces aquí en Jerez es que esos precios quedaban generalmente fijados en base a una serie de estructuras propias del antiguo régimen por los productores locales. Y claro, el planteamiento que llega a través de la nueva ley liberalizadora choca frontalmente con estas posiciones. Estas dos reales cédulas apenas si se logran implantar en Jerez. Se encuentran con una oposición permanente, y eso va a generar quejas de comerciantes que se veían muy beneficiados de estos planteamientos. Lo cierto es que las autoridades locales sostienen que, a pesar de que se decreta la liberalización de precios al por mayor, en ningún momento se establece que se deroguen los modelos anteriores. Por lo tanto, se genera una situación de ambigüedad legal que lleva a un sinfín de reclamaciones y pleitos, generando una situación de bloqueo administrativo. Esta situación se prolonga hasta 1772, en la que desde el poder central se trata de dar un intento de solución intermedia, de tal forma que la mayor parte de productos que antes estaban gravados con el impuesto de millones vuelven de nuevo a esas dinámicas antiguas, pero el vino queda excluido. ¿Qué es lo que se buscaba a fin de cuentas con esto? Pues desde el gobierno central se perseguía tratar de ir introduciendo medidas liberalizadoras al mercado, sin evitar por ello el descontento de los productores locales. Hay otra cuestión también que es muy interesante dentro de lo que fue la producción del vino del siglo XVIII en Jerez. Algo que preocupaba mucho al gremio de vinatería, a los productores locales, era el tema de la introducción de vinos de fuera de Jerez aquí en la zona. El motivo era que se temía generalmente que eso derivara en algún tipo de fraude, ya fuera porque el vino, un vino de fuera se vendiera como vino de Jerez, o que se empleara ese vino para mezclarse con vinos autóctonos. Hay una oposición muy fuerte por parte del gremio de vinatería a estas posturas, y ello trae consigo una serie de pleitos de comerciantes que van a poner sobre la mesa la cuestión de la introducción de vino. Hay uno en particular de un comerciante catalán, Antonio Mayor, que tiene un pleito en el puerto de Santa María, en el que por introducir unos vinos de Cataluña se ve obligado a hacer un depósito por guardar los vinos en bodegas locales. A raíz de ese y otros pleitos se saca la Real Ordenanza de 1773, en la que se establecía que no era necesario cobrar un derecho de depósito por fruto y género, derivado en este caso de la producción de vino, a aquellas embarcaciones que tuvieran bandera española y que no fueran destinadas al extranjero. Estas medidas, una vez más, cuentan con la oposición de los sectores productores locales, y tras una serie de requerimientos se produce la resolución del 30 de mayo de 1775, en la que una vez más se reafirma lo ya dicho en el 73, de que aquellos comerciantes nacionales que utilizaran barcos de bandera española no tenían la necesidad de hacer un pago por depósitos de ningún tipo de mercancía, pero sí se dejaba ya claro que los extranjeros sí estaban obligados a realizar esa clase de pago. También se dejaba claro una cuestión, y es que cualquier tipo de movimiento a la hora de mover la mercancía debía estar en todo momento controlado por gente de aduana que supervisaran esa clase de actividades y evitaran así cualquier tipo de fraude o de mezcla de vino. Pero lo cierto y verdad es que el 21 de septiembre de 1776 se produce una de las medidas más rupturistas y liberalizadoras, y es que se liberalizó por completo la entrada del depósito de vino foráneo en Jerez. Evidentemente esto tiene una oposición muy agresiva por parte de los sectores, por los productores locales, y eso hace que ese mismo año, una vez más, el 16 de noviembre de 1776, se vuelva a confirmar la orden anterior,
y y hay una cuestión muy interesante en esta ordenanza, y es que en ningún momento se llega a prohibir la mezcla de vino, pero tampoco se regulariza nada al respecto. Se genera una situación de ambigüedad que va a tener un efecto en la producción posterior. Lo que sí es cierto es que se prohibía, por ejemplo, que las bodegas estuvieran controladas por el gremio de vinatería, que el gremio de vinatería, por ejemplo, llevara a cabo inspecciones o tuviera la capacidad de sancionar. Todas estas medidas quedan totalmente anuladas. Y también se emplazaba que cualquiera que tuviera algún tipo de reclamación, en lugar de acudir a la organización municipal, acudiera directamente al Ministerio de Hacienda para descongestionar el trabajo a nivel local. En este sentido, la Real Orden del 26 de enero de 1778 continuó afianzando esos principios liberales, mantuvo a los extranjeros la obligación de pagar por el depósito de vino e introdujo algunas cuestiones más, como por ejemplo que era posible la introducción de ciertos vinos de fuera, ya bien fuera para el autoconsumo, o se permitía abiertamente que se pudieran mezclar los vinos. A partir de aquí se produce un cambio totalmente radical, en el sentido de que nos encontramos que poco a poco esas medidas liberalizadoras que plantean los gobiernos centrales van calando en el modelo de producción, hasta tal punto que ya desde el gremio de vinatería ya se deja de tratar de frenar esas medidas liberalizadoras, y lo que se busca es, dentro de estos nuevos cauces, tratar de moverse aplicando esas políticas antiguas o esas estructuras antiguas del antiguo régimen, que no les sale demasiado bien. Al final acaban encauzándose hacia una posición de forzosa resignación, entre comillas. La realidad que se plantea pues en Jerez es que se podía introducir vino, que se permitía la mezcla, eso generaba también un incremento de la producción, y lo que sí es cierto es que desde el gremio de vinatería se siguió reclamando, se siguió actuando ya dentro de esa realidad que se había implantado, esa realidad liberal, y se solicitaba especialmente que a la hora de introducir pequeñas cantidades de vino, esas cantidades de vino que se introducían no se emplearan para distribuirlas en los mercados locales, porque eso podía saturar la demanda local. En este sentido, aquí sí, el gobierno central, la orden del 21 de julio de 1794, sí reconoce este derecho del gremio y se solicita que por favor esas pequeñas cantidades de vino que se introducen no sean empleadas para distribuirlas a nivel local. Bien, ese sería el contexto, digamos, en cuanto a la producción de vinos que nos encontramos en Jerez en el siglo XVIII, concretamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya poco a poco vamos a ir encauzando la ponencia hacia lo que es la investigación en sí, y queríamos transmitirles la primera pregunta que nos surgió a la hora de trabajar con esta documentación, que era que de qué forma había terminado una correspondencia privada en un archivo municipal dentro de un fondo con el que no guardaba ningún tipo de relación. A partir de este punto empezamos a hacer una serie de indagaciones y obtuvimos ciertas informaciones, sobre todo en el archivo de la Fundación González Vías, que nos permitió elaborar una hipótesis para plantear cuál fue el origen y el movimiento que ha llevado las cartas hasta su actual emplazamiento. Bien, creemos que las cartas posiblemente empiezan su periplo en la casa de las Atarazanas. Comenzar diciendo antes que nada que posiblemente el conjunto documental que está en el Archivo Municipal de Jerez forme parte de otro conjunto que se encuentra, digamos, la otra parte se encuentra en el archivo de la Fundación González Vías, y que constituyera un todo. Pensamos que ese todo inicia, digamos, este viaje aquí en la casa de las Atarazanas, en la Plaza San Andrés. Esta casa es construida por Arthur Gordon, y retomo de nuevo a ese primer... Esto no se ve, ¿verdad? No. Bueno, el primero de la familia Gordon que se desplaza aquí a mediados del siglo XVIII para iniciar el comercio de vino. En este punto sí quería detenerme y mostrarles a qué me refería con lo de que el abanico de investigación se abre mucho, y es que una de las curiosidades que nos ha suscitado a la hora de plantear este árbol genealógico es qué motivaciones pudieron existir para encontrarnos que un comerciante escocés acaba viniendo hasta Cádiz primero y luego a Jerez para el comercio de vino. En este sentido hemos hecho una leve aproximación y hemos concluido que en el siglo XVIII en Escocia se ve sometida a una serie de acontecimientos que llevan a Escocia a terminar incluida definitivamente en lo que actualmente es Gran Bretaña, que esta anexión tuvo una batalla a raíz de la cual Escocia queda anexionada, y que todo este clima deriva en un proceso de tensión social que iba a afectar especialmente a aquellas personas de religión católica y partidarios de un rey escocés, y a aquellas personas protestantes más partidarias de la opción inglesa.
planteamos como hipótesis que el caso de Arthur Gordon va un poco en esta línea. Posiblemente fuera uno de esos católicos que vio en la posibilidad de desplazarse hasta aquí para dedicarse al comercio del vino una posible vía para alejarse de toda esa situación de crispación que se vivía en aquel entonces en Escocia. Bueno, pues como decía, retomo ya con las cartas. Arthur Gordon llega aquí a Cádiz, se traslada a Jerez y se encarga de la construcción de la Casa de las Atarazanas. Arthur Gordon se casa con María Rosario Morrow y tienen 2 hijos que fallecen siendo muy pequeños. En ese momento, Arthur coge bajo su tutela a Robert y a Jane Arthur Gordon, su sobrino, y es este último el destinatario de la mayor parte de las cartas que hemos trabajado. En 1794 aproximadamente, Arthur Gordon amasa una considerable fortuna, decide retirarse y cede el negocio familiar a Robert y a Jane Arthur Gordon. De tal forma que su patrimonio, incluido también la Casa de las Atarazanas, acaba llegando a manos de Jane Arthur Gordon. Y es en ese punto en el que pensamos que posiblemente el grueso completo de la documentación epistolar de Jane Arthur Gordon acaba en la Casa de las Atarazanas. Desde aquí damos un salto hasta el siglo XIX y nos centramos en la figura de José Carlos Gordon Villaverde. José Carlos Gordon Villaverde es descendiente de James Arthur Gordon y continúa con el negocio familiar del comercio de vino. Sin embargo, una serie de malos negocios sumados a ciertos problemas con acreedores ingleses le obligan a declararse en bancarrota y a vender la mayor parte de sus propiedades. Entre esas propiedades iba incluida la Casa de las Atarazanas y, por extensión, esa documentación de Jane Arthur Gordon que allí estaba albergada. A pesar de esto, logró una muy buena política matrimonial para la mayoría de sus hijas y particularmente para la figura de María Nolasco Gordon Moreno, una de sus hijas, que se casa con Pedro Nolasco González de Soto. Es en este punto en el que la familia Gordon y la familia González se unen por fin y Pedro Nolasco dedica buena parte de su patrimonio a recuperar los bienes de la familia de su mujer, de tal forma que la Casa de las Atarazanas, junto con la documentación, vuelven de nuevo a la familia González Gordon. Creemos que la documentación pasa en la casa hasta posiblemente comienzos del siglo XX aproximadamente. En esas fechas creemos que la documentación total, todo el conjunto, es trasladado a la bodega de González Vías y allí pasa algunas décadas moviéndose entre diversos despachos hasta que finalmente recae en el archivo de la Fundación. En este punto queremos citar a la figura de Manuel María González Gordon. Manuel María González Gordon fue responsable de González Villa también y creemos que fue a través de lo que es su figura, concretamente una amistad, la que explica el origen actual de las cartas. Manuel María González Gordon era hijo de Pedro Nolasco y de María Nicolasa y entabla una relación muy estrecha con José de Sotomolina. Creemos que lo más posible es que en algún momento aproximado de los años 60 una parte de la documentación del conjunto epistolar le fuera cedido a José Sotomolina para algún tipo de de investigación. Estas cartas quedarían integradas entre los papeles de José Sotomolina y cuando fallece en 1970 todo el conjunto de su documentación, incluidas las cartas, es donada al archivo municipal, lo que creemos que explicaría la forma en la que estas cartas habrían llegado actualmente a su ubicación actual. En este punto sí queríamos hacer una reflexión que creemos que es importante y es valorar la figura de la profesión del archivero, porque consideramos que posiblemente si la documentación de José de Sotomolina hubiera estado trabajada y adecuadamente catalogada, posiblemente el fondo se habría conservado íntegro. Y hasta aquí la parte que me corresponde y ahora le cedo la palabra a Lucía Muñoz. Perdona, yo no tengo tanta práctica como Miguel al hablar en público, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, primero, Miguel ha dado mucha información y ha aportado muchos detalles sobre cómo termina esta documentación en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Por mi parte, comentar que se encuentran dentro del Fondo Sotomolina, dentro del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, que este fondo de Sotomolina es un fondo con una cronología muy amplia que abarca desde 1500 hasta 1964 y que tiene una gran riqueza,
y que, bueno, hemos explicado ya cómo llegan al archivo municipal, y podemos decir que esta correspondencia se distribuye en 2 cajas de archivo. La primera tiene 125 cartas y la segunda 129, haciendo un total de 254 manuscritos. Para nuestro estudio nosotros nos hemos centrado en la cronología más antigua, porque hemos creído que era la que podía aportar más información desconocida, por lo que es la que se ubica entre 1773 y 1799. La temática son asuntos familiares y asuntos de negocio, y el idioma, pues la mayoría está en inglés, pero ya las 2 últimas cartas de este periodo están escritas en español, y a lo largo de las siguientes cartas, que abarcan mucho más años, el inglés y el español se van alternando, aunque siempre el inglés va a ser el idioma preferente. Estos documentos, además, bueno, lo que te voy a mencionar, de que son documentos que son totalmente inéditos, por lo tanto no habían sido catalogados. Sin embargo, fue por ello por lo que nosotros nos quisimos centrar desde un principio en la catalogación de estos documentos. Pero como pasaba también con el tema del estudio de Guille, es un estudio que ha ido pivotando mucho conforme nosotros lo hemos ido desarrollando. Es un trabajo muy amplio, es un trabajo muy complejo, que aún se encuentra en su fase más inicial y que presenta una gran complejidad, como ha dicho Manolo, desde un punto de vista paleográfico y un punto de vista lingüístico. Las cartas, podemos ver, están escritas en inglés, son cartas personales. El inglés de Escocia tiene la peculiaridad de que cuando se escribe, no se escribe como nosotros conocemos hoy día ese tipo de palabras, sino que la escriben tal y como la pronuncian. Por lo tanto, cuesta mucho trabajo entender el significado que le quieren dar a una determinada frase, por ejemplo. Es por ello que estamos solamente ante una aproximación y que solamente tenemos catalogadas las cartas iniciales. Este trabajo demanda, además, debido a esa complejidad, adentrarnos en ese contexto histórico, que es lo que nos hemos estado dedicando en un principio, y conocer en profundidad las personas que se mencionan en esas cartas y cuáles son los vínculos y los lazos familiares o de otro tipo que hay entre esas personas. En la siguiente diapositiva, aquí vemos que hay una diferencia entre las cartas que hay en el Archivo Municipal de Jerez y las que se encuentran en la Fundación de González Vías. La carta más antigua que tenemos en el Archivo Municipal es de 1773, mientras que la carta más antigua de González Vías es de 1795. El número de cartas, a su vez, también varía. Por un lado son 254 y el número de cartas de la Fundación son 215. La temática, por una parte, es familiar y de negocio, mientras que la otra simplemente se centra en el negocio que había bodeguero. Esto tiene mucho sentido, porque tenemos que tener en cuenta que en 1773 James Arthur Gordon tiene solamente 14 años. Por lo tanto, las cartas con la familia no van a tratar temas importantes ni muy profundos en cuanto a negocio de bodeguero. También quería decir que tanto en el Archivo Municipal como en la Fundación de González Vías tenemos una gran riqueza de documentación y bueno, que la tenemos muy a mano para poder consultarla, y me gustaría eso, hacer un poco de propaganda de nuestros archivos. Como hemos dicho, nosotros nos hemos centrado en la correspondencia de finales del siglo XVIII. El receptor principal es James Arthur Gordon Smythe y los productores principales son Margaret Smythe, que es su madre, Charles Edward Gordon, que es su hermano, y Charlotte Boyd. Hay que tener en cuenta que en esta época, como he comentado, James tiene 14 años. Así que la familia con la que tiene más trato, digamos, es su núcleo más cercano. En ese momento el padre ya ha fallecido, el hermano Alexandre María Gordon, que era el primogénito, ha fallecido también. Con este personaje también hay un elemento muy curioso, y es que parece ser que se pasa al protestantismo y en una batalla es capturado por tropas francesas y al final es ejecutado. También tiene más hermanas.
Sin embargo, nosotros de momento no hemos visto ningún tipo de carta, ni que vayan hacia ella, ni que las escribieran ellas, pero sí son mencionadas en numerosas cartas de otros miembros de la familia. También tiene sentido pensar que a nosotros no nos han llegado la totalidad de las cartas que se escribieron en ese momento y que tampoco conocemos cuál es el origen de esa correspondencia en cuanto a temática. La data tópica es, digamos, el lugar donde se escribe la carta. Port-Said, Aberdeen, Gordon Hall, Londres y Preston. Puntualmente aparecen otros lugares como Cádiz, Port George, Glasgow o Bristol. Lo curioso es que, por ejemplo, Port George está en Canadá, es la única referencia que he encontrado de ese lugar, y se encuentra en Canadá. Esto demuestra realmente la amplia movilidad que tenía la familia. En algunos casos incluso, y ya atendiendo al lugar de destino, que es Cádiz como lugar preferente, aunque también aparece en Londres y Preston, también aparecen en las cartas menciones a Jamaica, y es que había familias que se habían sentado allí. Por lo tanto, hay un amplio abanico de localidades y eso también dificulta mucho el estudio. No es hasta aproximadamente 1795 cuando estas cartas ya tienen Jerez de la Frontera como lugar de destino. Entendemos que es cuando ya hay un asentamiento estable en esta ciudad. También hay otro elemento, son las marcas prefilatélicas. Estas marcas son el antecedente de los sellos que hoy día conocemos. Y quedan insertadas dentro de la propia estructura de la carta. Esto quiere decir que las cartas antiguas tienen la peculiaridad de que no tienen los sobres que hoy día conocemos, sino que se cerraban mediante una serie de dobleces y con un sistema de lacrado de cierre que daba oculta la información privada y dejaba el espacio suficiente como para poner el lugar de destino o la información relevante para su envío. Aquí en estas cartas he puesto, por ejemplo, el ejemplo de aquí de la derecha. Hay restos, hay elementos gráficos de porteo manuscrito y porteo de tampón o de puño. Esto además, las marcas prefilatélicas abren un mundo nuevo. Esto es como daría paso a un estudio totalmente diferente porque es muy amplio y es muy complejo. También es verdad que estas marcas no están presentes en la totalidad de las cartas estudiadas, porque, por ejemplo, en la otra carta no hay ningún tipo de marca, ni manuscrita ni de tampón. Así que, bueno, habría que ver por qué en unas sí y en otras no. Esta es una diapositiva que explica un poco cuál es la estructura de la mayoría de las cartas, porque no todas son iguales, pero sí comparten elementos similares. En un primer momento, lo que vemos al acercarnos, ¿no?, es que primero se inician con un saludo, Dear Brother, Dear Mother. A la derecha está la data tópica y la data crónica, es un elemento fundamental a la hora de hacer el estudio y la ficha catalográfica. Siempre o casi siempre se inicia con una fórmula de cortesía, en este caso pues aludiendo por ejemplo a correspondencia anterior que ya se haya realizado, incluso mencionando la fecha de esa correspondencia anterior, o mencionando pues que se alegra de saber de su salud en la carta anterior que haya podido recibir. Luego está el cuerpo de la carta, que es la parte de la carta donde nos ofrecen más información. Además interesante porque hasta donde nosotros hemos podido ver se ofrece información hasta de rutas de viaje, porque en las cartas, por ejemplo, de la madre le dice: te voy a enviar tal paquete que va a zarpar en tal barco, que va a pasar por no sé qué sitio, y entonces pues da mucha información en ese aspecto. O incluso mencionar qué es lo que le manda, que le manda camisa, que le manda pantalones, toallas, y eso es una información bastante riqueza para la sociedad y para los elementos materiales que había en ese momento. Por último, el cierre, que normalmente suele haber también fórmulas de cortesía en ese apartado de la carta. Los hermanos, por ejemplo, el hermano y la mujer del hermano, que son bastante, que es Charles Boyd, son bastante neutrales en ese aspecto. Sin embargo, la madre hace muchas encomendaciones a Dios y a que estuviera bien, y es como mucho más espléndida en ese aspecto. En la esquina inferior derecha, finalmente la carta termina con una firma o incluso con un diminutivo de la persona que ha escrito la carta. El papel, podemos decir que es un papel artesanal,
que en algunos casos presenta una filigrana, lo cual abriría también la puerta al estudio del comercio del papel. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto que contuvieran filigrana, la filigrana era de Bath, una localidad allí cerca además de donde ellos vivían. Entonces pues habría que ver cómo eran esas líneas de venta de papel. También están las tintas ferrogálicas, que son las más comunes en este periodo. Las tintas ferrogálicas además tienen un problema, y es que son corrosivas, por lo tanto también dan mucha acidez y es un problema para la conservación del papel. Los elementos gráficos están ubicados tanto en el anverso como en el reverso de los folios, y como podéis ver aquí, en algunas cartas se manifiesta una gana increíble de aprovechar todo el espacio disponible. Hay una cosa que no he mencionado antes en la diapositiva anterior, y es que muchas veces cuando terminaba una carta se podía incluir la carta de otra persona incluso a continuación dentro del mismo papel, como complemento para dar más información, vamos. El polvo acumulado es otro problema que hemos visto en las cartas. El polvo, además de ser también corrosivo, puede contener microorganismos, hongos, bacterias, que eso lo que hace es que al fin y al cabo vaya dificultando también la labor de los conservadores. Las marcas de humedad, oscurecimiento del soporte y rotura. Como veis aquí, es una carta que está en muy mal estado de conservación. De hecho, esta carta nos llamó la atención porque no sé si os dais cuenta, pero tiene la marca de una huella, coincidiendo además con los dobleces. Y continuando, el sistema de lacrado, el sistema de cierre mediante lacrado contiene restos en muchas de las cartas. El problema es que también al abrirla ha producido muchas roturas y por lo tanto esa parte de la carta pues ahora mismo hay un vacío. Como conclusiones, bueno, pues que se trata de una documentación inédita de gran riqueza, que hay carencia de precedentes, al menos en lo que se refiere a esta zona, que se ve la conexión que había entre España y el mundo británico, como ha dicho Manolo en nuestra presentación, no es algo tan común. Sí que la hay con Portugal o con otros lugares, pero no con Escocia. Y también se ve la conexión que hay a nivel comercial y empresarial entre Jerez y Cádiz. También la posibilidad de abrir nuevos campos de investigación, porque la información que se puede extraer es numerosa, muy numerosa, desde la sociedad, la economía, la génesis de una iniciativa empresarial, porque como hemos visto esto daría pie a la que hoy en día conocemos como la bodega de González Vías, la educación, el papel de la mujer, el estudio de las mentalidades, de cómo entendían también el trabajo, esa diferencia que había entre España o otros países anglosajones, de integrar el trabajo dentro de su vida, en fin, y cualquier otra información relativa al estudio archivístico. Y ya por último, bueno, la importancia de la gestión adecuada de un fondo archivístico. ¿Quieres añadir alguna? Muchas gracias por su atención.